Este seminario forma parte de un proyecto Fondesit, denominado Las condenas fundadas en el testimonio de la víctima en materia penal, epistémicamente posibles, jurídicamente aceptables, a cargo del profesor Juan Sebastián Vera Sánchez, cuya exposición también escucharemos hoy. Agradecemos a las expositoras y también a los numerosos asistentes telemáticos por su participación en este seminario. Y nos acompañarán hoy con sus exposiciones la profesora Mercedes Fernández López, la profesora Julieta Picorleto y el profesor justamente que está a cargo de este proyecto de investigación, que es Juan Sebastián Vera, y los iré presentando con más detalle en la medida que pasemos a la parte de exposiciones temáticas. Pero antes de eso, le doy la palabra a la profesora Flavia Carbonell, que es directora de nuestro Departamento de Derecho Procesal, acá en la Universidad de Chile, para las palabras de apertura. Adelante, profesora Carbonell. Bien, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor presentar brevemente este seminario, porque en realidad lo que nos interesa es escuchar a las y los ponentes esta tarde. Este es, como bien decía Tomás, un seminario que se enmarca en un proyecto Fondesit. Eso es una cuestión relevante para nuestro departamento y para nuestra facultad, un proyecto Fondesit, ¿no?, que dirige el profesor Juan Sebastián Vera Sánchez sobre condenas fundadas en el testimonio de la víctima en materia penal. Sobre este tema yo tendría la tentación de hablar. Me voy a abstener de hacer una mini ponencia. Creo que es un tema muy interesante que también por esas cosas de la vida me ha tocado acercarme a algo, no como las especialistas y especialistas de esta tarde, pero acercarme algo a esta cuestión. Y quisiera partir con dos preguntas que salieron en parte en otro seminario en el que participé ayer, que llevaba por título Género, Independencia y Gobierno Judicial, organizado por un programa de Género y Justicia de la Universidad de Concepción, ¿no? Y básicamente, durante ya algo más, aproximadamente unos últimos 10 años, ha resurgido quizás un debate sobre el tema materia de este proyecto de investigación y de este seminario que yo voy a llevar a dos preguntas, ¿no? Por una parte, y esto es más amplio que el tema del seminario, ¿produce la perspectiva de género una falta de imparcialidad judicial? Y una segunda pregunta ya quizás más aterrizada en este seminario, ¿son las condenas fundadas en el testimonio de la víctima contrarias a la presunción de inocencia? Se trata de dos tensiones, pseudotensiones, dicen algunos y algunas, que han sido muy debatidas en el último tiempo en seminarios y también por escrito. Específicamente en este panel tenemos a Julieta Picorleto, que tiene un texto que se llama, digamos, de esta manera, Condenas basadas en el testimonio único de la víctima, del 2015. No es su único trabajo, pero es uno de ellos, donde ella sostiene una determinada tesis a partir de una descripción, ¿no?, de las particularidades de este tipo de delitos, ¿no?, de casos de violencia de género, ¿no? Y da ahí un punto de vista que no voy a hacer el spoiler, habrá que verlo. Parte de estas ideas han sido recogidas luego en un debate relativamente reciente, en el primer número de Quaestio Factis, ¿no?, por Ramírez, que es el de la tesis, digamos, el texto que se somete a discusión y que ha sido también discutido por otras personas, por ejemplo, Federico Arena, la propia Marcela Araya, que viene en otro panel, etcétera, que se pregunta nuevamente, ¿no?, estas mismas cuestiones. Se produce una tensión, se produce una pseudotensión. ¿Cómo podemos resolver este problema en un ámbito tan importante de las decisiones jurídico-penales actuales? No voy a decir entonces cuál es la decisión, pero sí quiero decir que nuestra otra ponente de la tarde tiene un libro precioso que es el resultado de su tesis doctoral sobre presunción de inocencia,
y que entonces también podrá, desde ese análisis teórico-conceptual, que es una gran contribución, creo, a la manera de entender la presunción de inocencia y que en Chile también se ha difundido mucho, ¿no? Nos podrá aportar desde esa vereda, no sé si es la otra vereda, pero desde esa vereda algo a este debate. Bueno, y finalmente el director del proyecto, ¿no?, dará su propia visión de lo que ha investigado, no ahora, no a propósito de este proyecto, sino que lleva también un par de años en estos temas. Así que les agradezco la participación, creo que este es un seminario relevante junto a otros que se han hecho desde distintos organismos, la propia Fiscalía, que hoy también patrocina este seminario, la Defensoría Penal Pública, la Red Procesal también patrocina esto, y mucho trabajo también por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad y No Discriminación de la Corte Suprema en estos mismos ámbitos. Hoy no es patrocinante, ¿no? Pero hemos tenido también seminarios sobre estas cuestiones. Así que muchas gracias por estar acá. Felicitaciones también al director de este proyecto por montarlo, y especialmente a las panelistas y los panelistas, y a Imay Ortiz, que ha accedido también a dar unas palabras iniciales a continuación y ha accedido a patrocinar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Entonces, ahora le entregamos la palabra a Imay Ortiz. Ella es jefe de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional de Chile, que, como adelantó la profesora, también va a entregar algunas palabras iniciales. Muchas gracias, Imay. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todas y todos por... ¿me escucho? ¿Decían sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Primero que todo, muchísimas gracias a todas y todos por invitarnos a la Fiscalía a patrocinar esta actividad que realmente es tremendamente interesante. Este es un debate muy actual, de hecho, y además no solo de nuestro país, ¿no?, sino que es un debate que se está desarrollando también en muchos países. Nosotros pertenecemos a la red de género de la IAM, que es la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público, y acabamos de recibir una sentencia de la Corte Suprema que trata sobre este mismo tema, y por lo tanto es un tema muy actual y que está muy inserto en lo que es la actividad también de nuestra unidad, que es, no sé cuál es la palabra más adecuada, no sé si introducir, convencer, permear, porque tiene un poquito de todo esto, ¿no? Que las investigaciones se hagan con perspectiva de género, y más bien introducir la perspectiva de género de una forma transversal en nuestra institución. Y creo que acá el tema de la declaración, el testimonio único de la víctima como evidencia o prueba fundamental dentro de una investigación penal está muy cruzada con la perspectiva de género, ¿no? Sin duda es uno de los desafíos, porque además los delitos que constituyen violencia de género, ya sea violencia física, sexual, también la violencia institucional, que tiene o respecto a los delitos constitutivos de violación de los derechos humanos, también tienen también pueden llegar a constituir manifestaciones de la violencia de género. En general, se dan, la violencia institucional últimamente no tanto, ¿no?, pero porque tiene otra característica, también tiene que ver con cierto castigo. Pero generalmente se dan en lo que también describe muy bien esta sentencia que les señalo de Uruguay, citando a la profesora Aniela Fenol, que habla de estos delitos como delitos clandestinos, donde los imputado y víctima normalmente son los únicos protagonistas, ¿no?, en estos delitos, que además por algún otro motivo no dejan huella. Y ahí, bueno, hay una serie también de falsas creencias, como los delitos sexuales, en que por muchos años también los fiscales creíamos que siempre dejaban huella de alguna manera cuando era violento, y si no era violento es que, bueno, si no dejaba huella es que no era violento, entonces si no era violento quiere decir que no había delito, como no, cambiando el eje, los delitos sexuales
hacia, digamos, la falta de consentimiento. Entonces, además, todo este debate lo podemos insertar en un debate muchísimo más amplio respecto de cuestiones que me podría poner a hablar también y podría no detenerme. Pero básicamente, cómo nosotros asumimos la perspectiva de género en la investigación y por lo tanto, cómo asumimos que en muchos de estos delitos lo único que vamos a tener es el testimonio de la víctima. Ahora, que no es nuevo, pero la verdad es que solo en los delitos constitutivos de violencia de género es donde se cuestiona. Pero esto, yo fui fiscal, estoy en la fiscalía hace 20 años, fui fiscal 18 años y lo veíamos muchas veces en los delitos de robo o en otros, ¿no? Y no se planteaba con tanta dificultad. O sea, yo nunca en mi años de fiscal, ni sé antes tampoco, que a una víctima de un delito de robo por sorpresa, un robo con intimidación, donde no había nada más, que un acta de preexistencia de dominio y especie que decía que sí, que era de la persona, se le hiciera una pericia de credibilidad del relato, ¿no? Entonces, este debate surge precisamente y hay varias condenas, pero no se cuestiona que esta afecte la presunción de inocencia, o se cuestionan por la defensa, pero no hay una gran cuestión sobre ese tipo de condena, pero sí en estas causas. Y por lo tanto, la perspectiva de género en la investigación, que finalmente, porque se habla de razonar con perspectiva de género, pero lo que le va a permitir a jueces y juezas razonar con perspectiva de género es que desde la investigación ya se haya hecho una investigación con perspectiva de género, ¿no? Es desde ahí, incluso desde donde se califica el delito. Hoy día tenemos un delito que es propiamente de violencia de género por primera vez, que es el femicidio por razones de género, donde desde el inicio de la investigación, porque el femicidio que había antes, el íntimo, o sea, eran todos con imputado conocido, obviamente, pero en esto es donde se plantea el mayor desafío y que es desde el inicio. Y que asumir, y la violencia de género no es otra cosa que asumir la violencia de género como un tipo de criminalidad bien específica y compleja, donde además no solo se requiere una sensibilidad especial, que es lo que se realizó por muchos años, sino que también un marco conceptual y teórico. Y que finalmente no es más que ver con otros ojos la construcción social, donde suceden aquellos hechos que debemos investigar, donde han sido socializados los imputados a los que debemos investigar y también aquellas víctimas a las cuales tenemos que proteger. Y por lo tanto, en los casos del testimonio único de la víctima, el gran desafío es cómo construimos una investigación y por lo tanto cómo construimos un caso desde la investigación que le permita a los jueces poder construir, poder razonar. Tal vez hay que cambiar incluso los mismos términos o los mismos límites de la corroboración, ¿no? ¿Qué corroboramos? ¿Qué cosa? ¿Cómo buscamos? ¿Qué valor le damos? Los mismos criterios de coherencia de un determinado testimonio. Todo hay que mirarlo de una manera distinta. Y que yo creo que, tal vez adelantándome muy brevemente a la discusión, no es en absoluto contraria a la presunción de inocencia, sino que es más bien, porque a veces se mira que la perspectiva de género es mirar con nuevos lentes. Yo creo que al revés, es sacarse aquellos lentes que nos llenaban de prejuicios, sesgos, estereotipos rígidos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, etc. Entonces, más bien es una invitación a sacarnos esos ojos y ya libre de esos prejuicios, de esos sesgos, poder analizar, poder investigar y poder invitar a los tribunales a razonar de una determinada manera. Así que, bueno, eso porque además si me pongo a hablar me podría estar mucho rato y mi invitación solo era hacer una breve presentación de lo importante que es para nosotros avanzar en estos debates y que nos puedan construir, entregar argumentos que nos permitan investigar y también litigar con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Imaí, y muchas gracias también a la Fiscalía Nacional de Chile, que es una institución que copatrocina esta actividad, entre otras instituciones, obviamente la Universidad de Chile, también Red Procesal, también la Defensoría Regional de los Ríos, también la Defensoría Regional de la Araucanía. Todas esas instituciones también le agradecemos mucho por aportar de forma tan valiosa a esta actividad. Ahora podemos pasar a la parte temática de las exposiciones. Vamos a comenzar
con la exposición de la profesora Mercedes Fernández López. La profesora Fernández es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, por esa misma universidad. Su tesis doctoral, como ya lo adelantó la profesora Carbonell, es sobre prueba y presunción de inocencia, y en general la profesora ha tenido una destacada trayectoria en materia de derecho probatorio, tanto en el ámbito civil y penal, y nos va a presentar hoy una ponencia con el título El valor probatorio de la declaración de la víctima, criterios para evitar error judicial. Por lo tanto, le agradecería tener en cuenta que tenemos previsto para las ponencias entre 20 y 25 minutos, y a los asistentes telemáticos que están como público, invito a plantear las preguntas que tenga por chat, porque al final de las 3 ponencias vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Pero dicho eso, profesora Fernández, le dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme para mí estar con ustedes en este seminario. Agradezco muchísimo a Juan Sebastián que me haya permitido compartir este ratito, esta tarde, casi noche para nosotros aquí en España, y reencontrarme con compañeros muy queridos, con Flavia, con él. Y bueno, pues para mí es un gusto volver a Chile, aunque sea por este medio telemático, ¿no?, en el que las circunstancias nos obligan. Por supuesto, muchísimas gracias también a todas las instituciones que patrocinan y auspician este seminario, a la Universidad de Chile, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional de Chile, Defensoría Regional de los Ríos y de la Araucanía, y a la Red Procesal. Gracias a todos ellos también por hacer posible que se realice este seminario en el marco de ese proyecto de investigación que Juan Sebastián, con tan buen tino, está dirigiendo. Bueno, pues esta primera sesión se basa fundamentalmente en afrontar uno de los temas a los que trata de dar respuesta a ese proyecto de investigación tan sugerente, ¿no? Puede haber condenas basadas en el testimonio de la víctima y, en particular, si esas condenas son epistémicamente posibles y jurídicamente aceptables. Bien, mi exposición se va a basar fundamentalmente en esa pregunta genérica que nos lanza Juan Sebastián, es decir, es posible condenar única y exclusivamente sobre la base del testimonio único de la víctima, pero lógicamente detrás de ella hay toda una serie de cuestiones que entroncan más con esos temas generales a los que Flavia aludía en su presentación, y que tienen que ver con esa perspectiva general acerca de cómo introducir, y si es deseable y necesario introducir, cuestiones de género en el enjuiciamiento, y en particular en el enjuiciamiento penal. Lógicamente, por razones de tiempo, en 20-25 minutos me resulta imposible hacer referencia a todas las cuestiones que están implicadas en la contestación a esta pregunta genérica del valor probatorio de la declaración de la víctima, pero voy a intentar dar una respuesta a esa pregunta general. Ya les adelanto, les voy a hacer el spoiler, y es que creo que no es posible condenar exclusivamente sobre la base de la declaración de la víctima. Siento haberles aguado la fiesta, pero me parece que es importante, porque lo iban a ir viendo en cuanto empezar a hablar, porque se desprende de todas y cada una de los presupuestos a los que voy a aludir, pero me parece interesante que, ya que dispongo de muy poquito tiempo, mi exposición se centre en 5, digamos, mini tesis en las que voy a descomponer esa tesis final, que ya les adelantaba, que consiste en considerar que no es posible condenar exclusivamente sobre la base de la declaración de la víctima. Primera tesis. El proceso penal es un contexto institucionalizado a través del cual se va a declarar la responsabilidad penal o la ausencia de responsabilidad penal de una persona sometida a ese procedimiento, sobre la que pesan ciertas sospechas de delitos. Por tanto, un contexto institucionalizado de toma de decisiones que el propio Estado se ha dado a sí mismo para autolimitarse en la adopción de esas decisiones, y lo hace sobre la base de reglas tanto jurídicas como epistémicas, reglas que van a determinar el modo de ser de ese procedimiento y reglas que van a determinar
cómo debe realizarse la actividad probatoria a los efectos de alcanzar una decisión que sea lo más cercana a la realidad de los hechos, en la medida en que ese proceso penal como marco institucionalizado lógicamente carecería de legitimidad, tanto si se aparta de las normas constitucionales y normas procedimentales que lo reglamentan, como si se aparta en exceso digamos, de las reglas epistémicas que le van a permitir alcanzar una decisión mínimamente fiable y con ciertas garantías de parecerse a los hechos que realmente han sucedido y que han dado lugar a esa declaración de inocencia o de culpabilidad. Una de las reglas jurídicas que el Estado se ha dado para regular ese marco institucionalizado en el cual se tiene que declarar la culpabilidad a una persona es, lógicamente, la presunción de inocencia, todas las demás garantías accesorias o complementarias a esta, y entre ellas una en particular, no puedo entrar ahora en detalle en si estamos dentro del ámbito de aplicación de lo que es la presunción de inocencia o es una de sus garantías accesorias, pero sí que quisiera manifestar que junto con la presunción de inocencia, el Estado se compromete a alcanzar también o a exigir también un alto grado de seguridad a la hora de imponer una sanción penal en la medida en que estamos hablando de bienes jurídicos, como es el de la libertad generalmente, en juego y, por tanto, ante un ámbito en el que la gravedad de las decisiones impone un nivel de seguridad y de constancia de los hechos que dan lugar al caso muy alto. Segunda tesis. Los estereotipos de género son indudables, están presentes en absolutamente todas las sociedades y, como decía Imai, no se trata tanto de ponerse unas gafas para aportar una nueva perspectiva de género, sino de quitárselas. Me ha parecido excelente esa presentación, porque ese mismo planteamiento lo comparto. Efectivamente, se trata de minimizar en la medida de nuestras posibilidades, haciendo aflorar y siendo conscientes de cuáles son esos estereotipos y esos prejuicios, hacerlos aflorar y tratar de luchar contra ellos a nivel tanto epistémico como a nivel jurídico. La cuestión es que mi tesis viene o esta segunda tesis, lo que pretende poner de manifiesto es que no en todas las sociedades los estereotipos de género se presentan de la misma manera ni con la misma intensidad. Es decir, en aquellas sociedades donde las mujeres han alcanzado unas mayores cotas de igualdad, entiendo que los prejuicios, los estereotipos de género, influyen en menor medida que en otras sociedades en las que los niveles de desigualdad son mucho mayores. Quizá porque en esas otras sociedades donde han alcanzado mayores cotas de igualdad, pues ya se ha realizado un trabajo en el que se ha incorporado esa perspectiva de género. Esto significa o nos obliga de alguna manera a hilar muy fino y a tener en cuenta que en una discusión como la que hoy podemos sostener aquí acerca de cuáles son los instrumentos procesales y epistémicos con los que podemos luchar para evitar esa brecha de género en el ámbito penal, podemos incurrir en el riesgo de no estar realmente de acuerdo acerca de qué estamos hablando. Porque yo probablemente tenga en mi cabeza mi sistema jurídico procesal y ustedes tengan su sistema jurídico procesal. Y en algunos puntos, esos sesgos, o más que sesgos, esos estereotipos y esos prejuicios de base cultural, pues no van a ser exactamente los mismos. Pero creo que sí que hay algunas ideas generales que podemos compartir. Tercera tesis. La perspectiva de género, entendida como esa necesidad de quitarnos las gafas de los estereotipos, es un mandato constitucional. Es decir, no es una nueva moda, no es que ahora nos haya dado por aplicar esa perspectiva de género, sino que las propias constituciones, cuando exigen el derecho a la igualdad de hombres y mujeres, como lo exigen respecto de todos los colectivos, especialmente de aquellos que sean vulnerables, están estableciendo un mandato por el cual, especialmente los poderes públicos, en el caso de
del ordenamiento jurídico español, en el artículo 9.2 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a remover todos los obstáculos que impidan ejercitar todos los derechos en esas condiciones de igualdad. Desde ese punto de vista, entiendo que ese mandato constitucional de aplicar la perspectiva de género al ámbito procesal implica que tanto el establecimiento como la aplicación de normas jurídicas en el ámbito judicial como la valoración de la prueba se tiene que hacer, lógicamente, libre de estereotipos de género. Y esto es algo que realmente, así dicho, puede resultar más o menos relevante, pero no deja de ser una aplicación para mí necesaria de ese principio de igualdad que no solamente se da en materia de género, sino que se da en otros ámbitos, especialmente cuando hablamos, como decía, de colectivos vulnerables. Haciendo alarde del cumplimiento de ese mandato constitucional, muy recientemente, el 4 de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español dictó la sentencia 852 de 2021, en la que la ponente, Susana Polo, establecía la necesidad de aplicar esa perspectiva de género al enjuiciamiento penal y, en particular, a la valoración de la prueba. Es la primera vez que nuestro Tribunal Supremo lo hace de esa manera tan taxativa. Ya lo había hecho en 2016 por lo que respecta a la interpretación de las normas penales, pero en este caso traía esa perspectiva de género al ámbito de la valoración de la prueba. Como digo, es un primer paso, pero un primer paso, a mi juicio, muy pobre, en la medida en que la sentencia en ningún momento define qué es juzgar con perspectiva de género, que creo que es el máximo dilema, y es que generalmente no nos solemos poner de acuerdo los juristas acerca de qué entendemos por juzgar con perspectiva de género. Bien, es una primera aproximación que me parece interesante, pero que hay que rellenar de contenido. Mientras el Tribunal Supremo no nos dé ciertas pautas acerca de en qué consiste la perspectiva de género en este ámbito, pues vamos a andar un poquito perdidos. Voy a intentar concretar todavía un poco más y voy a descender efectivamente a qué es esto del juzgamiento, a qué es esto del proceso desde la perspectiva de género y libre de estereotipos. Y aquí vendría mi cuarta tesis. Juzgar sin estereotipos, a mi juicio, puede tener un reflejo, puede tener dos manifestaciones. La primera es la relativa a cómo debe articularse el procedimiento penal para que de alguna manera quede reflejada esa necesaria igualdad que debe existir entre hombres y mujeres. ¿De qué manera? Pues siendo conscientes a la hora de establecer esos procedimientos judiciales de tanto de los comportamientos de las mujeres que se encuentran en situación de haber sido objeto de un delito que podríamos llamar de género, como de determinadas circunstancias que pueden, en su caso, hacerles incurrir en una victimización secundaria. ¿Cuáles serían esas normas que pueden adaptarse o que pueden establecerse de acuerdo con esa perspectiva de género y libre de estereotipos? Pues creo que, por un lado, a la hora de realizar los interrogatorios, de algún modo, siempre es posible identificar ciertos tipos de preguntas que pueden incurrir en comportamientos previos de la víctima, su comportamiento en el momento en el que sucedieron los hechos, qué había realizado previamente, cómo iba vestida, y ese tipo de planteamientos y de preguntas obviamente tienen que quedar excluidas. Debo decir que esta regla no responde tanto, y este es el sentido de mi tesis principal, pero que trato de hacer llegar a cada una de estas mini tesis que les planteaba. No se trata tanto de una perspectiva de género, sino de un buen entendimiento de lo que es la valoración racional de la prueba. Y es que si nosotros partimos de la necesidad de que la admisión de las pruebas y la práctica de las pruebas tiene que realizarse según el criterio general de pertinencia y de relevancia, debemos entender que todas aquellas preguntas relativas a los comportamientos previos de la víctima en un momento, es decir, anteriores al momento de los hechos,
no pueden tener ninguna relevancia respecto del hecho punible o del hecho que estamos enjuiciando. Por tanto, es una aplicación, me parece, que concreta esa regla de pertinencia, pero que no necesariamente requiere de una perspectiva de género. Eso no va a excluir toda una serie de preguntas que sí nos van a dar información relevante de acuerdo con ese principio general de relevancia. Preguntas que se ponen muchas veces en entredicho, pero que si las valoramos no en el contexto concreto de los delitos cometidos por hombres contra mujeres, sino en el contexto general de enjuiciamiento de delitos, nadie cuestionaría. Y me refiero, por ejemplo, a preguntas relativas a la ingesta de alcohol previa a la comisión de un hecho delictivo. Creo que nadie pondría en duda que esa pregunta puede ser relevante a los efectos de determinar el grado de afectación de esa ingesta de alcohol o de estupefacientes a las capacidades intelectivas y volitivas de la víctima, ya sea de violencia de género, sea de violencia de cualquier otro tipo, sea de cualquier otro delito en el que esas capacidades intelectivas y volitivas puedan haberse visto aminoradas por esa ingesta de alcohol. Es decir, ya no hablo, no quiero decir que la perspectiva de género nos vaya a dar aquí o nos proporcione una regla distinta. Es que, bien entendida, la pertinencia nos va a permitir discriminar entre criterios correctos de admisión, tanto de pruebas como de preguntas, sin necesidad de aplicar, es decir, si los estamos aplicando correctamente, sin necesidad de que realmente tengamos que hablar de perspectiva de género. Es que la perspectiva de género para mí está implícita en esa valoración racional de la prueba. Eso obviamente conlleva y supone y necesita de una formación de todos los operadores jurídicos para que pueda llegarse a discriminar ese tipo de preguntas y en qué caso podemos estar hablando de preguntas aceptables y pertinentes y en qué caso estamos hablando de preguntas impertinentes o incluso pues, que pueden afectar a los derechos de la víctima. La segunda cuestión que quería, el segundo tipo de ámbito en el que procedimental, en el que creo que tiene sentido hablar, si no de esa perspectiva de género, sí de cuál es la idiosincrasia de la víctima de violencia de género y que se puede reflejar en cómo se articula el procedimiento penal, es el relativo a cuándo se le debe tomar declaración a la víctima. Los epistemólogos y los psicólogos del testimonio coinciden en entender que, por supuesto, en el caso de violencia de género tenemos además la particularidad de que las víctimas tienden a contradecirse, las víctimas tienden en muchos casos a retractarse y no por ello estamos hablando de denuncias falsas, sino de mujeres en una situación de dominación en la que justifica o que explica de alguna manera ese comportamiento en el ámbito procesal. Bien, pues si además tenemos en cuenta que generalmente las primeras declaraciones que se prestan en un procedimiento suelen ser más fiables que las que se producen después, que pueden ser más bien fruto de la elaboración posterior, donde pueden haberse generado falsos recuerdos, donde puede haberse producido una reconciliación, es decir, puede dar lugar a esas contradicciones o a esas retractaciones, me parece que una regla procesal interesante sería la de generalizar la anticipación probatoria, el hecho de que las víctimas de violencia de género o de violencia machista pudieran prestar declaración en la fase de investigación con carácter general, siempre sometida a contradicción, y que esa declaración después pudiera llevarse a un juicio oral sin necesidad de que prestaran nueva declaración. Esta es una medida muy controvertida que no sé si en Chile está presente, en España no se acepta con carácter general, solamente en aquellos casos, por ejemplo, de trata de personas con fines de explotación sexual, cuando hay riesgo de que estas personas puedan acabar en paradero desconocido pues, por temor a las redes de explotación, pero que, por ejemplo, sí se ha empezado a poner en práctica en materia de testimonio de menores. La exploración de menores desde el año 2021, desde este verano que se reformó la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 449 ter, prevé que con carácter general se anticipe la declaración prestada por menores en sede judicial.
y solamente en casos muy excepcionales sea necesario que se practique esa prueba en fase en juicio oral. Yo creo que esta misma medida podría tener mucho sentido en materia de violencia de género. El segundo contexto en el que creo que tiene sentido esto del enjuiciamiento libre de estereotipos es el de las máximas de experiencia. Lógicamente, las máximas de experiencia bien fundadas excluyen los estereotipos de género. No puedo extenderme demasiado en esto porque estamos ya casi diría que casi fuera de tiempo, pero sí les diré que tanto las máximas de experiencia generales como las especializadas, aquellas que provienen de unos determinados conocimientos científicos o de determinados saberes, requieren de una buena fundamentación fáctica o científica. Cuando esta no se produce, entonces estamos ante malas máximas de experiencia que no tienen la capacidad de fundar adecuadamente el razonamiento judicial. Bien, pues de la misma manera que no aceptamos o no debemos aceptar una regla según la cual, y hablo de una regla extraída de la jurisprudencia y específicamente cuestionada por el Tribunal Supremo Español, según la cual las personas negras no llevan gafas de sol porque el color de sus ojos hace que no les moleste el sol, o la máxima de experiencia según la cual las personas que se encuentran en situación irregular salen corriendo cuando ven a la policía. De la misma manera que esas máximas no las aceptamos, no debemos aceptar máximas según las cuales una mujer que no ofrece resistencia a una agresión sexual es porque ha consentido ese encuentro sexual. Por tanto, entiendo integrada esa perspectiva, no de género, perspectiva racional de las máximas de experiencia. Es decir, cualquier máxima tiene que estar libre de estereotipos. Necesitamos nuevamente que esa formación en tema de género, en tema de colectivos especialmente vulnerables, se encuentre en el trasfondo de las decisiones judiciales. Pero no tiene por qué aflorar necesariamente como algo especial en ese razonamiento, sino que más bien creo que es una cuestión que requiere de una formación previa de los operadores jurídicos. Quinta tesis, y aquí vendría la tesis principal a la que he pretendido llegar cuando he ido desglosando cada una de las 4 anteriores. La principal, y que ya les anunciaba, es que a mi juicio la declaración de la víctima, siguiendo una de las corrientes que hasta ahora el Tribunal Supremo Español mantenía, pero que cada vez se presenta de manera más diluida, muy a mi pesar, es que la declaración de la víctima no puede constituir por sí sola prueba de cargo suficiente para condenar. Es, por supuesto, prueba de cargo, pero no suficiente. Vaya por delante que considero que ni la justicia penal ni el punitivismo son los instrumentos más adecuados para luchar contra la desigualdad de género. Pero tampoco una regla que pretenda rebajar el estándar de prueba penal en casos como el de la violencia de género, bajo el pretexto de que nos encontramos ante delitos que se cometen de manera clandestina. Esa es la primera de las consecuencias, el hecho de que exigir o pretender que la declaración de la víctima sea la única prueba de cargo y sobre ella se pueda condenar al acusado, es abrir la puerta a establecer varias categorías de acusados, aquellos que cometen delitos generales a los que estamos dispuestos a aplicarles un estándar de prueba más alto porque nos parece que nosotros como buenos ciudadanos queremos darnos a nosotros mismos una regla suficientemente garantista en cuanto a cómo debemos ser enjuiciados, y ciudadanos de segunda categoría o ciudadanos sometidos a un derecho penal de autor o del enemigo porque consideramos que podrían estar en riesgo de haber cometido delitos de género contra los que nos hemos dado el mandato de luchar especialmente. Más que la presunción de inocencia, lo decía al principio, no entro ahora en cuestiones más bien teóricas de si el estándar de prueba viene o no determinado por la presunción de inocencia, pero sí que al menos parto del presupuesto, que creo que más o menos podemos compartir, de que hay cierta correlación o cierta vinculación entre la presunción de inocencia, su régimen de garantías accesorias y ese estándar de prueba tan alto que se estipula generalmente en los países desarrollados, que es el de la duda razonable o como quieran anunciarlo, una alta seguridad
en la culpabilidad del acusado para poder llegar a dictar una sentencia condenatoria. Rebajar ese estándar, como decía, aumenta exponencialmente el riesgo de falsas condenas, no tanto porque hablemos de denuncias falsas, y esto quiero dejarlo claro, sino también porque en estos casos, sin entrar a valorar cuál es la causa de que la declaración de la víctima no sea, digamos, no tenga la suficiente calidad epistémica como para condenar, sí que es cierto que nos podemos encontrar con declaraciones basadas en falsos recuerdos, ¿no? Otra implicación para mí importante, por la que no entiendo adecuada esa disminución del rigor del estándar de prueba penal en estos casos, es que no todos los supuestos son distintos, o sea, no todos los supuestos son iguales, no siempre que hablamos de violencia de género hablamos del mismo tipo de hecho. No es igual una agresión sexual cometida por un desconocido en la oscuridad de la noche que una agresión sexual en el marco de la pareja, o unas lesiones, o un maltrato habitual en el ámbito de la pareja, o un acoso en el ámbito laboral. No es lo mismo la identificación visual, si la entendemos como una parte de lo que sería esa declaración de la víctima, se ha mostrado absolutamente insuficiente para condenar, y muestra de ello es que hay muchísimos casos de errores, de condenas falsas basadas exclusivamente en la identificación visual. Salían las noticias hace un par de días el caso de un americano que había pasado 43 años en prisión exclusivamente por una testigo, y no hablo en este caso de una víctima, una testigo que le había identificado en una rueda de reconocimiento simplemente porque le conocían del barrio, ¿no? Al margen de que no todos los casos son iguales y que, bueno, que aquí por la escasez del tiempo y bueno, pues porque hay que establecer ciertas reglas generales y ciertos puntos de partida a los que luego lógicamente me someteré a sus observaciones, o respecto a los que me someteré a sus observaciones en la discusión, sí que creo que al igual que en cualquier otro delito, la única manera de eludir el subjetivismo judicial y a la postre la arbitrariedad judicial es exigiendo elementos de corroboración. Y no hablo solamente de la declaración de la víctima, hablo en general de las pruebas personales. Creo que todos los problemas epistémicos que plantean las declaraciones personales, la prueba testifical, la declaración de la víctima, tanto si la consideramos un testigo privilegiado con esas nuevas corrientes que parecen estar alcanzando una mayor fuerza en los últimos tiempos, como si la consideramos simplemente una clase de testigo, también en los casos de coimputados, en los que la ausencia de incredibilidad subjetiva se pone en entredicho. En todos los casos es importante un elemento corroborador. La cuestión es determinar en qué grado exigimos esa corroboración. Creo que en términos generales se puede optar en estos casos, creo que en general también, por una corroboración más bien débil. Es decir, no es necesario que contemos con elementos extras que sean verdaderos medios de prueba que avalen la declaración de la víctima en su totalidad, sino medios de prueba, entiendo que generalmente independientes de la declaración de la víctima, pero esto no se puede elevar a la categoría de regla general por muchas razones. Medios de prueba que de alguna manera confirmen elementos puntuales de esa declaración. ¿A partir de qué pruebas? Bueno, pues informes médicos, testimonios de referencia. Tendremos que irnos al caso concreto. Es imposible, como digo aquí, partir de una regla general. Sí que me parece importante plantear dos últimas cuestiones, y con esto termino. En relación con esta última idea, la de esa necesaria corroboración de la declaración de la víctima, de quien se afirma víctima de un delito de género. La primera
es que creo que hay que dejar fuera, y quizá aquí soy más radical que en otros planteamientos, los informes de credibilidad de personas mayores de edad. Y no hablo solamente de víctimas de violencia de género, sino en general de víctimas de delitos. Los informes de credibilidad sobre mayores de edad se han demostrado absolutamente inútiles. No hay manera científicamente acreditada de demostrar la existencia de mentiras o de falsos recuerdos. No la hay. Y si no aceptamos las conclusiones de esas ciencias auxiliares que nos dan este tipo de reglas, mal favor estamos haciendo al proceso como sistema de determinación de la responsabilidad penal. Sí, tienen todo el sentido en caso de menores, especialmente en caso de agresiones sexuales, en caso de personas con discapacidad, en la medida en que sí se puede medir el grado de sometimiento de estas personas o de exposición a, sobre todo, actos de naturaleza sexual cuando se espera de ellos que no hayan tenido ningún tipo de contacto o de experiencia sexual. De hecho, en el caso de los menores, empieza a cuestionarse la validez y la viabilidad y la fiabilidad de estos informes de credibilidad en las edades en las que estos menores empiezan a tener contactos y experiencias sexuales. Por lo tanto, creo que este es un primer punto que me parece importante. No específicamente de la violencia de género, pero que sí entra de lleno en este tipo de delitos. Y segunda cuestión, y con esto termino, la idea de corroboración que es central en este ámbito no es una idea que podamos establecer de antemano como una exigencia idéntica para todos los casos. Creo que la corroboración, a pesar de acogerme a ese concepto débil de corroboración, según el cual basta conseguir que ese relato de la víctima venga de alguna manera respaldado por algún elemento externo a ella que de alguna manera lo refuerce, la corroboración o el grado de la corroboración va a depender también de hasta qué punto el resto de criterios de valoración de la declaración de la víctima, especialmente la ausencia de incredibilidad subjetiva y la coherencia y la persistencia, sean ítems que en el caso concreto nos den o no la pauta para creer en tanto en la víctima como en esa declaración. Es decir, a mayor coherencia, ausencia de incredibilidad subjetiva y mayor persistencia, menor exigencia de corroboración, pero siempre con algún elemento externo de corroboración. A mayor coherencia, persistencia y ausencia de incredibilidad, menor será, bueno, creo que lo he dicho al revés, a menor ausencia de incredibilidad, persistencia y coherencia, o a falta de alguno de estos tres criterios, que no son criterios que deban exigirse y cumplirse necesariamente, pero sí son unas pautas interesantes, pues mayor será la exigencia de corroboración. Podríamos discutir también sobre qué es la coherencia y qué es la persistencia. Es muy fácil mantener un relato coherente y persistente cuando apenas tiene detalles. Pero claro, en esos casos entiendo que la corroboración debe ser mucho más fuerte. Entonces, bueno, esto ya son detalles que dejo para la discusión. Y nada más, estas son las ideas que quería expresar. Siento que si he sobrepasado mi tiempo, pero en cualquier caso les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. No importa, se pasó un poco en el tiempo, pero valió la pena. Muy clara y muy interesante su exposición. Justamente ese ámbito, ese cruce entre la prueba racional y la perspectiva de género, plantearlo de una forma tan diferenciada, es indispensable, yo creo, para desentrañar este problema, este tema. Y justamente en la misma línea pasamos a la próxima ponencia, que es justamente el director del proyecto en el que se enmarca esta actividad, que es el profesor Juan Sebastián Vera. El profesor Vera es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, también máster en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, máster en Criminología por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en varias universidades, actualmente profesor
asistente del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, y su enfoque justamente ha sido derecho penal y derecho probatorio, tiene destacadas monografías y publicaciones en este tema, entre ellos sobre el nebis in idem procesal, la identidad de hecho, y justamente ahora se está enfocando en estos temas de declaración y testimonio de la víctima en el proceso penal, además de muchos reconocimientos y premios que enumerarlos me demoraría mucho, así que mejor pasemos directamente a la ponencia del profesor Vera, que se trata justamente las condenas basadas en el testimonio de la víctima, informaciones convergentes y contexto. Adelante, profesor Vera. Gracias, profesor Bosch. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los invitados y invitadas, a todos los presentes. Sé que hay personas en Chile y personas del extranjero también conectadas, a la profesora Julieta Di Colletto también, que ha aceptado la invitación, a la profesora Mercedes Fernández, ya lo habíamos hablado. Y bueno, yo la verdad no quiero robar mucho tiempo, porque yo creo que lo importante es escucharlas a ustedes, ¿no? Sin perjuicio de ello, yo compartiendo un poco el enfoque de Mercedes, en el punto de vista de plantearnos, ¿no?, una perspectiva epistémica, quizás yo llego a una conclusión distinta. Llego a la conclusión de que efectivamente una visión estricta de la corroboración debe descartarse. O sea, puede ser posible las condenas basadas en un único testimonio, que yo diría que es la cuestión mucho más compleja. Entre otras razones, porque ya voy a explicar con más, con más precisión, pero entre otras razones porque yo diría que cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de persistencia, etcétera, y cuando hablamos también de corroboración, yo diría que en cierto punto nuestra cultura jurídica está influida por la tradición judeo-cristiana y específicamente por la lógica aristotélico-tomista, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ya nuestra cultura jurídica viene con un peso que nos hace ver o que nos hace tender a esta regla de la corroboración, cuando en definitiva hay buenos motivos epistémicos para dudar de esa regla, ¿ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo estoy convencido también que las reglas probatorias tienen finalidades epistémicas de la búsqueda de la verdad, pero no solo ellas, sino que también pueden tener finalidades extraepistémicas, y en este caso perfectamente podría ser posible una reivindicación de algún colectivo o grupo vulnerable, ¿no? Ya sea por la radicación de los secos y estereotipos en los juzgamientos propiamente tal, o ya sea por la introducción de algún tipo de medida, entre comillas, y me perdonan la expresión, compensatoria. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que mis palabras van a estar principalmente enfocadas a expresar un poco de crítica sobre una regla estricta de corroboración, sugerir un concepto, ¿no?, que yo he denominado informaciones convergentes, hablar un poco del contexto como yo diría más bien un concepto que viene a complementar, si se quiere, todo el trabajo o estos juzgamientos de acuerdo a una regla estricta de corroboración, ¿ya? Bueno, en Chile la jurisprudencia ha señalado, por ejemplo, abre comillas, que no basta considerar el relato de la víctima como creíble y verídico por perito psicológico para proceder a la condena, sino que además el delito debe ser corroborado con otros elementos de prueba, ¿ya? Yo diría que esto es una cuestión, se puede encontrar esta locución en la jurisprudencia. Las tesis españolas a la que aludía Mercedes también hablan de corroboraciones periféricas. Entonces, desde esa perspectiva, y estos criterios españoles también han sido introducidos en el Perú, ¿no?, por un acuerdo. Entonces, de esa perspectiva, la corroboración se va marcando como una nota distintiva también dentro de nuestra cultura jurídica. Bueno, yo diría que no es nada raro identificar en la literatura la atribución de una cierta importancia a la máxima, por ejemplo, que testes unus nullo testis, donde se ha referido, digamos, en el ámbito procesal, o una traducción de la corroboración principalmente influenciada por los sistemas de prueba legal o tasada, que eso es otra parte de la historiografía jurídica, ¿ya? Sin perjuicio de que esta regla no tenga una validez normativo-positiva actualmente en los sistemas penales, o en la mayoría de los sistemas penales, ¿ya? Sin embargo, yo creo que está enraizada, ¿ya? Por ejemplo, Montesquieu señalaba: las leyes que condenan a muerte a un hombre por la deposición de un solo testigo son funestas a la libertad, la razón pide que haya dos.
Beccaria, por su parte, señala: siempre es necesario más de un testigo, porque en tanto que uno afirma y otro niega, no hay nada cierto, y prevalece el derecho de cada cual, que cada cual tiene, perdón, a ser creído inocente. En Inglaterra, por ejemplo, Robert y Zuckerman, ¿no?, en el contexto de una abolición general de la regla de corroboración, se refieren a esta regla señalando que el reclamo por corroboración se convierte en nada más que lo que el sentido común reclama por suficiencia de prueba. Y en España, por ejemplo, como ha señalado Ramírez Ortiz, abro comillas, ¿no?, para dejar el punto claro, pues bien concebida la corroboración en dichos términos, es evidente que su exigencia introduce un conveniente elemento de prevención de la arbitrariedad o del error judicial en la apreciación de las pruebas al anclar esta última en el terreno de lo objetivable y por tanto controlable. Dicho en otros términos, solo mediando su presencia es viable una mínima justificación racional de la valoración probatoria, pues someteríamos a contraste, y destaco contraste, lo que el testigo dijo con un elemento que confirmaría lo que manifestó como paso previo a declarar o no probada la hipótesis acusatoria. En definitiva, digamos, Ramírez Ortiz acepta las condenas basadas en el testimonio de la víctima cuando el testimonio esté corroborado por otros datos. Ahora, si nosotros intentamos buscar algún fundamento epistémico a la regla de la corroboración, yo diría que uno podría encontrarlo en la asunción del derecho probatorio de mientras más prueba mejor. Es decir, mientras más antecedentes tengamos sobre el hecho discutido, mayor será la posibilidad de arribar a la verdad de la decisión. Entonces, desde esa perspectiva, esta regla o este criterio culturalmente introducido, ya no solamente en el ámbito de la cultura continental, sino yo me atrevería a decir también en el ámbito anglosajón, de acuerdo a la cita que yo he dado, ¿no?, pareciera ser que nos introduce, ¿no?, una tendencia al rechazo de la escasez probatoria, ¿no? Yo diría que los casos de condenas basadas en el testimonio de la víctima al principio, ¿no?, cuando comienza toda esta discusión, yo diría que al principio prácticamente no había discusión, ¿no? Se rechazaban o se archivaban derechamente, entre otras consideraciones, porque se estimaba que la víctima era parcial en su testimonio, y de esa perspectiva no había cómo averiguar que efectivamente estuviera diciendo la verdad. Ahora, sin embargo, este fundamento epistémico de mientras más prueba mejor, no en todos los casos dos o más medios de prueba estarán en una mejor posición epistémica de cara a la búsqueda de la verdad frente a la hipótesis de una única prueba. Por ejemplo, Alex Stein critica el principio de que más prueba es mejor porque la prueba adicional introduce un cierto desplazamiento del riesgo de falibilidad que antes no existía. Igualmente, Walton señala que en un caso corroborado puede luego falsarse y debilitarse epistémicamente si introducimos un nuevo medio de prueba no originariamente contemplado. Y Ferrajoli, por su parte, señala que es falsa cualquier generalización sobre la fiabilidad de un tipo de prueba o conjunto de pruebas. Agrega que dos personas podrían declarar concordantemente la misma tesis, no ya porque sea verdadera, sino porque por hipótesis se han puesto de acuerdo de antemano, están animadas por el mismo interés, han caído en el mismo error o por varias de estas razones a la vez. Ahora, yo diría que en general, ¿no?, la generación de resultados que son formalmente adecuados, aunque no materialmente adecuados, ha sido tratado, ¿no?, en la discusión procesal con los conceptos de verdad formal y verdad material, ¿ya? Yo no comparto esa discusión, para mí la verdad es una sola, ¿no? Pero en cierto punto querían poner de relevancia esto, ¿no?, que muchas veces se arriba en los procedimientos judiciales a una conclusión que no concuerda con la realidad, ¿ya? Yo diría que eso es una muestra más de que esta regla de la corroboración, o de que mientras más pruebas mejor, no en todos los casos es completamente adecuada para averiguar la verdad de lo sucedido. Ahora, frente a las dudas planteadas, a la vaguedad y indeterminación de lo que significa un caso corroborado, que dicho sea de paso también es una cuestión compleja, ¿no? Mercedes decía, bueno, la corroboración en un sentido débil, también tenemos corroboración en un sentido fuerte, en fin. Yo diría que debemos desconfiar de la preferencia epistémica del concepto. Para mí, y esa es la sugerencia, por supuesto que pongo en común, más exacto me parece el concepto de informaciones convergentes, más que hablar de una regla de corroboración, sino que de un testimonio, digamos, que contenga informaciones convergentes respecto del apoyo de la hipótesis inculpatoria.
Ahora, siguiendo la terminología de Redmayne, lo imprescindible para apreciar si el testimonio de la víctima es fiable y por tanto capaz o no de satisfacer el estándar de la duda razonable, es la presencia de informaciones convergentes en un sentido amplio. Es decir, la presencia de informaciones que presupongan la veracidad de lo dicho por la víctima o apoyen la hipótesis inculpatoria, siendo irrelevantes si todas emanan directa o indirectamente del testimonio de la víctima o de otros antecedentes, ¿ya? La presencia de estas informaciones convergentes nos permitirá, parafraseando a Ramírez Ortiz, generar un contraste, ¿no?, respecto de lo dicho por la víctima. Ahora, por cierto, que este es un concepto, yo diría que intento trasuntar como una solución a las problemáticas, pero evidentemente es complejo de depurarlo porque precisamente en estas temáticas no solamente confluyen intereses epistémicos, sino que también extraepistémicos de reivindicación de grupos vulnerados, la reivindicación propia de la víctima en el proceso penal como víctima propiamente tal, en fin, una serie de problemáticas que lo hace bastante complejo. Pero yo he elegido tres, digamos, ejemplos que nos pueden ayudar a comprender mejor esta noción que estoy sugiriendo. Por ejemplo, la presencia de un trastorno postraumático puede ser un ejemplo de informaciones convergentes. Yo diría que el sistema neurobiológico encargado de generar la sintomatología postraumática, en principio, no es posible de ser manipulado voluntariamente con ausencia de agentes externos. Ahora, donde sí tenemos que transitar con sumo cuidado es en la extracción de informaciones convergentes derivadas del comportamiento postdelictivo de la víctima, ¿ya? En esto yo diría que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? La atribución de ciertas significaciones sobre la base de una conducta esperada o en cual situación es un contexto especialmente peligroso para la aplicación de sesgos y estereotipos de género, por ejemplo, ¿ya? No es raro, ¿no?, encontrar en la jurisprudencia, digamos, máximas de la experiencia o generalizaciones que se anclan en la conducta postdelictiva de la víctima, ¿ya? Por ejemplo, si se quedó en el lugar donde fue violada, o donde dice ser violada, o si pidió ayuda después del hecho, etc., ¿ya? Pero yo diría que ahí tenemos que transitar con mucho cuidado porque precisamente en la atribución de estas propiedades conductuales se pueden generar sesgos y estereotipos respecto de la decisión probatoria. Precisamente porque muchas veces una víctima sometida a un trauma o a un delito, ¿no?, la sintomatología postraumática puede generar diversas, digamos, manifestaciones, incluso no haber sintomatología postraumática. De esa perspectiva la cuestión es bastante difícil de hacer. Bueno, el principal escollo del trastorno postraumático como fuente de información convergente es la dificultad de considerar que su causa sea única y exclusivamente la comisión del delito. Muchas veces van a existir cocausas y su potencia va a depender de la historia de la víctima, ¿ya? En todo caso, no parecen para mí estas ser dificultades completamente insalvables. Ahora, otro ejemplo de informaciones convergentes, ¿no?, son las informaciones espontáneas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, especialmente en los casos de menores víctimas de abuso sexual, cuando se dan cuenta de detalles que solo tienen sentido percibir y destacar en el supuesto que sean presenciados por un menor y no por un adulto. Por ejemplo, cuando el niño o niña en su relato da cuenta de un olor fuerte, si se me permite la expresión, en el momento en que el autor se ha bajado los pantalones y deje sus genitales al aire. Expresiones, por cierto, que he sacado de jurisprudencia, ¿ya? Lo anterior puede tener una estrecha conexión con lo que Trankel ha denominado la búsqueda de criterios de realidad. Es decir, es posible asumir que las declaraciones tienen su origen en percepciones reales, ¿ya?, cuando contienen un mayor número de pormenores que las declaraciones falsas, ¿ya? Echeburrúa, por ejemplo, propone que puede operar como un criterio de validación de la declaración la presencia de detalles abundantes, complicaciones inesperadas, detalles aparentemente superfluos o relatos de detalle cuyo significado no comprende incluso a la víctima, ¿no? Esto principalmente respecto de los menores. Scroy, Porter y Blick consideran como indicadores psicológicos específicos, por ejemplo, la comprensión detallada e inapropiada para la edad de comportamientos sexuales, sobre todo en niños pequeños. Ahora, Mercedes apuntaba también a las pericias de credibilidad. Yo diría que las pericias de credibilidad del relato son una fuente importante de informaciones convergentes, ¿ya?
Por cierto, es necesario que se ejecuten siguiendo una metodología y expresando un desarrollo argumentativo que sea posible seguir para el arribo de sus conclusiones, digamos, ¿no? Pero yo diría que nadie puede desconocer que estas pericias han generado críticas por parte de la doctrina y de los jueces, tanto por su alto margen de error, como por no existir claridad de que se trate de un conocimiento necesario y experto diverso a la apreciación general de la credibilidad de un testigo. Sin embargo, a mi juicio, el testigo víctima, especialmente si éste es vulnerado, no es un testigo como cualquier otro. Presenta múltiples circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar su testimonio. Y ello es especialmente visible en los casos de abusos sexuales cometidos contra menores, donde la doctrina sí ha admitido estas pericias, a diferencia de lo que ha sucedido respecto de la víctima adulta, ¿ya? Esto a salvo, por cierto, cuando hay, digamos, enfermedades mentales también, ¿no? Pero yo diría que en esto concordamos con Mercedes. Ahora, cumpliendo ciertos mínimos metodológicos en el contexto de la escasez probatoria, dichos peritajes, a mi modo de ver, pueden servir de mucha utilidad, especialmente para ayudar a erradicar sesgos y estereotipos, ya sea en favor o en contra de la credibilidad de los menores, por ejemplo, ¿ya? Ello en un entendido de cuando se atribuye una mayor tendencia a la fabulación de los menores que los adultos, por ejemplo, ¿no? Como señala Dijes, no se dispone de datos científicos que indiquen que los niños difieren de los adultos en su capacidad para distinguir entre sucesos reales y sucesos imaginarios, y ha sido demostrado por la psicología experimental que los niños no son más sugestionables que los adultos, ¿ya? También esta cuestión se ha referido, no voy a entrar acá por cuestiones de tiempo, respecto, en un primer momento, la psicología del testimonio examinaba, bueno, el menor desde cuándo puede dar un relato veraz, ¿no? Y se empezaban a articular rangos etarios, y luego características, en fin, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que nosotros tenemos también asunciones que no son epistémicamente correctas, ¿no? Asunciones que uno podría decir forman parte de nuestra cultura o son de sentido común. Ahora, también para dotar de contenido, ¿no?, estas informaciones convergentes, el contexto es muy importante, ¿ya? El contexto de ejecución del delito, el contexto del delito mismo, ¿ya? Tarufo nos señala, por ejemplo, que nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de cualquier proposición fáctica general. En un caso cualquiera, los enunciados fácticos son relativos a un determinado contexto fijado por circunstancias y por la protección normativa de ciertos intereses. Si se quiere, un enunciado fáctico se inserta en parte en una narración respecto de eventos sociales. Si se quiere, lo podemos llamar una parcela de vida de personas involucradas, ¿no? De esta perspectiva, los enunciados fácticos presentarían una cierta propiedad relacional con el contexto donde se inserta. Un entendimiento primario y quizás en extremo sencillo de la prueba de los hechos no solo asumía que ella era ajena al estudio del derecho, sino también que presentaba una especie de naturaleza autodenotativa, es decir, que los hechos se constataban y ya, no siendo necesaria una teorización, ¿ya? En este contexto tiene sentido la frase carnelutiana de la verdad es como el agua, es o no es. Esta posición es altamente compatible con la afirmación que señala que la prueba de los hechos pertenece en exclusivo al ámbito de la descripción. A mi modo de ver, ni una ni otra pueden considerarse opiniones correctas sin admitir algún tipo de matizaciones. Es posible hablar de una ponderación o identificación valorativa de los hechos, como en el caso de los hechos valorativos si seguimos a Tarufo, ¿no? La prueba de los hechos, aun cuando se asuma una verdad por correspondencia, no es para nada un reducto donde la teorización sea completamente inútil. Aunque no comparto esta premisa, podría ser perfectamente posible hablar de una interpretación de los hechos o consideraciones hermenéuticas de los hechos con toda la carga teórica y la discusión que ello conlleva, ¿no? Nietzsche señalaba, aunque claramente sin referirse al ámbito de la prueba en los procedimientos judiciales, no hay hecho solo interpretaciones. Por lo bajo, siguiendo Bechot, existen los hechos y las interpretaciones que hacemos de ella sin desechar ni uno ni otros, requiriendo de esta perspectiva una hermenéutica incluyente. Mazzoni, en el ámbito de la psicología del pensamiento, señala que los guiones, los conceptos estructurados o script, resultan cruciales para entender el testimonio en tanto guían la forma en que un testigo interpreta el acontecimiento que presencia.
Retomando las palabras de Tarufo, el contexto de la prueba de los hechos, a mi modo de ver, es una cuestión que sin duda puede influir en la decisión de los hechos y nos puede ayudar a interpretar en un sentido muy amplio la significación de la conducta de cara, por ejemplo, al establecimiento de la credibilidad de la víctima, ¿ya? En primer lugar, el contexto precisado puede servir para que generalizaciones asumidas sean desplazadas por otras o se configuren verdaderas excepciones a las primeras. Por ejemplo, y dejando a salvo todas las problemáticas, la coherencia de la narración de un testigo puede servir como un criterio de credibilidad de una persona adulta, pero pierde fuerza respecto de las narraciones de menores de edad. Y ello también debe considerar que en estos casos el testigo ha sido víctima, por lo que su recuerdo también va a estar impactada por el trauma de verse expuesto al delito. Y si nos situamos en el contexto de que el testigo menor de edad es víctima de abuso sexual, quizás la coherencia no solo pierda valor como criterio de credibilidad, sino que más bien la ausencia de ella pueda ser el criterio generalizable que la reemplace. Pero para advertir lo anterior tenemos que reparar en el contexto. Como señala Schade, la presentación no estructurada del relato es una nota distintiva de la declaración de las víctimas en estos casos y no por ello, agrego yo, dejan de ser creíbles. Lo mismo puede suceder con el retracto en los casos de violencia intrafamiliar cuando la víctima es una persona adulta. Fuera de un contexto de escasez probatoria, el retracto parcial de un testigo, por ejemplo, puede significar que su credibilidad sea cuestionada por su inconsistencia. En los casos de violencia intrafamiliar o incluso en los casos de violación entre personas adultas, el retracto que proviene de la víctima no solamente pierde fuerza como criterio que nos haga dudar de su credibilidad, sino que además se corresponde en muchos casos con patrones de actuación explicables solo en un contexto especial de una víctima vulnerada, sometida muchas veces psíquica y socialmente a la prevalencia del autor. Lo mismo puede llegar a suceder con los menores, donde la literatura ha dado cuenta que existe una mayor probabilidad de que el autor sea parte del núcleo íntimo de la familia frente a la hipótesis de que el delito sea cometido por un tercero. Entonces, desde esta perspectiva, la determinación del contexto puede ayudar a dar un significado epistémicamente más correcto, a mi modo de ver, de cara a la prueba de los hechos, ¿ya? Y en este sentido, la apertura del derecho hacia áreas extrajurídicas como la psicología o la sociología pueden ser de mucha utilidad. Ahora, en lo que refiere a la perspectiva de género y a la perspectiva de la protección de la infancia, no solo nos permiten una reivindicación de la posición de la víctima en estos específicos casos, como intervinientes en el proceso penal. Estas perspectivas pueden presentar un carácter admonitorio para ayudarnos a identificar cuando estamos valorando la prueba de acuerdo a sesgos y estereotipos que sin duda nos apartarán del camino a la verdad. Pero también estas perspectivas pueden aportar en la determinación del contexto al que recién aludía, ¿no? En el contexto donde se insertan estos hechos y por tanto también donde se inserta la significación de estos hechos. Piénsese, por ejemplo, en la importancia del denominado síndrome de la mujer maltratada en los casos de violencia intrafamiliar, dejando a salvo, por cierto, todas las críticas que se le han hecho. ¿Ya? No voy a entrar ahí. Ahora, seguirá siendo una cuestión abierta si por medio de la correcta determinación del contexto se puede o no dar protección a ciertos colectivos vulnerables. Yo me inclino por ahora que ello sí es posible por medio de un correcto entendimiento de las tesis probatorias epistémicas, pero no excluiría del todo otras opciones, de momento que las normas probatorias también tienen por objeto la protección de intereses extraepistémicos, como podría ser la reivindicación de la posición institucional de estos grupos. Pero el desarrollo de ello quedará por el momento como una tarea pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Vera, por su interesante exposición. Ahí también me han surgido algunas preguntas y también invito al público y también a los otros participantes del panel, si tienen algunas preguntas, a plantearlas. Después voy a los del panel, a los integrantes del panel les voy a dar la palabra después para formular preguntas y en el público les pido formular las preguntas por el chat. Ya que después de nuestra próxima ponencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Pero ahora, antes de pasar a ese segmento, damos la bienvenida a la profesora que se pudo conectar, la profesora Julieta Di Corleto. Julieta es abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho, por la Harvard Law School, doctor en Historia por la Universidad de San Andrés,
actualmente profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella, coordinadora del equipo de investigación Doctrina Penal Feminista y autora de un gran número de artículos y una monografía muy interesante de Malas Madres del año 2018, se llama la monografía, y compiladora del libro Género y Justicia Penal. Ella expondrá sobre estándares probatorios en casos de violencia de género. Adelante, profesora Di Corleto. Buenas tardes, muchísimas gracias a Juan Sebastián por la invitación a sumarme a este espacio. Muchas gracias también a quienes me precedieron en el uso de la palabra. Pido disculpas porque entré 15 minutos tarde, pero así todo pude escuchar las tres ponencias, todas ellas muy interesantes. Me gustaría quizás que nos concentremos, voy a intentar hacer lo posible para concentrarnos en contrapuntos o en posibilidades que nos permitan dialogar y poder poner en tensión las diferentes ideas que aquí están expuestas. Aunque creo que hay más puntos de convergencia que de divergencia, creo que lo entretenido va a ser que nos concentremos en las divergencias como para avanzar en una discusión que además les comparto, y es un poco la idea de la exposición, contarles cuál fue la evolución en Argentina, cosa de presentar, si es de utilidad, una perspectiva comparada, que sea en Chile o en España o donde sea que estén los demás participantes, podamos también tener un reflejo de qué pasó en la discusión académica y cómo ésta se traslada a la discusión jurisprudencial. Y para esto me voy a basar en una investigación que ya tiene varios años, pero creo que igualmente sirve de utilidad y que, cuyas ideas en muchos aspectos creo que se mantienen vigentes. Lo primero para destacar es lo que ya han marcado quienes me precedieron en el uso de la palabra, la relevancia que tiene la discusión sobre el tratamiento jurídico penal en los procesos penales vinculados a la violencia de género, y en esto concentrarnos específicamente en las particularidades que tiene la violencia, en digamos, los lugares en los que ocurren, las características de las víctimas, y también ciertos prejuicios y estereotipos que van desde la naturalización a la minimización de esas experiencias. Entonces, esto forma parte del contexto de fondo. Forma parte de la historia de dónde venimos. Venimos de sistemas judiciales que no tienen una reflexión sobre la valoración de la prueba con perspectiva de género. Fue algo que dijo tanto la primera exponente como la doctora Fernández, como Juan Sebastián, en el sentido de venimos de una experiencia o de la construcción de máximas de la experiencia que están basadas en criterios discriminatorios. ¿Cómo nos despojamos de estos criterios? Y la regulación jurídica de la prueba hilvana cada uno de esos criterios, ¿no? Bajo la idea de pertinencia y utilidad, ha permitido entonces que pongamos, que ingrese al proceso algunos elementos probatorios que ingresen o que no ingresen, algunos elementos probatorios que son relevantes cuando pensamos en la valoración de la prueba en este tipo de casos. Entre los temas que están en tensión, al menos en el ámbito argentino y en el ámbito también, si se quiere, de movilización legal feminista, tiene que ver en cómo se tensionan algunas consignas que tienen que ver con la que lleva el título de este seminario, Tu palabra contra la mía, o lo que se da en mi país, la consigna del yo te creo hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce ese yo te creo hermana, esa consigna feminista, a la praxis del proceso penal? Por eso creo que, a diferencia de lo que hace Mercedes, mi reflexión tiene que ver más con la praxis judicial y con pensar esa praxis judicial más en el funcionamiento, de qué es lo que están haciendo los tribunales, pero creo que
como en todo tiempo o en todo momento de transición, debemos estar en forma permanente reflexionando sobre estas demandas sociales que los feminismos traen y cómo el derecho penal los interpreta y los ingresa, sea de mano de feministas o de no feministas, a las reglas del procedimiento. En el ámbito de Argentina, una manera de resolver estas tensiones tiene que ver con la sanción o la modificación de una legislación específica sobre la prevención y las herramientas para la erradicación de las violencias contra las mujeres. ¿Qué sucedió? A partir del año 2015 se sancionó una reforma legal que incluyó la necesidad de que todos los casos de violencia de género fueran investigados bajo la máxima de la amplitud probatoria. Esta sencilla regla que planteaba la necesidad de una amplitud probatoria generó muchísimo debate en el campo del derecho penal tradicional y mucho enojo, o mucha crítica, con el argumento de que esto venía a flexibilizar los estándares probatorios, que venía a derribar el principio de inocencia y que básicamente permitía el ingreso al proceso penal de la regla, o que revertía la regla del testigo único, testigo nulo, ¿no? Entonces, una normativa tan sencilla como esta, amplitud probatoria, esta invitación a jueces y fiscales a que investiguen con profundidad los casos de violencia de género, fue reinterpretada y construida con un argumento de flexibilización probatoria, de discurso punitivista y de, básicamente, y así ha sido dicho en trabajos académicos, de una verdadera caza de brujas. Esto es, digamos, la reacción doctrinaria que motivó una normativa que invitaba a fiscales y a jueces a hacer investigaciones diligentes. Entonces, en el ámbito jurídico se reanudó la discusión de si necesitábamos volver a las reglas de la prueba tasada. Era necesario, de acuerdo a una visión contraria a esta normativa, que pudiéramos recuperar entonces esos estándares probatorios que sacaban a la discusión de la sana crítica racional y que nos llevaba entonces a la necesidad de volver a la regla del testigo único, testigo nulo. No quisiera, quizás detenerme tanto en los sistemas de valoración de la prueba, en cómo la determinación de los hechos probados en este sistema y recuperar algunos de los estándares que ya fueron expuestos anteriormente. Sí, destacar que el análisis de la jurisprudencia que reeditaba esta discusión, más que poner de manifiesto el hecho de que había casos que eran, casos genuinos de testigos únicos, estaba, lo que decía Mercedes, una reconfiguración, ¿no? Una lectura de estas categorías como si se trataran de casos de testigos únicos. ¿A qué me refiero con esto? Había un esfuerzo por parte de la defensa de construir un determinado caso como un caso de testigo único, cuando la discusión era cuánta prueba directa o indirecta teníamos sobre el hecho, ¿no? Y a quitarle valor probatorio, a quitarle lugar y centralidad a elementos que venían en el lenguaje de Juan Sebastián, hacer informaciones convergentes o criterios de corroboración, ¿no? Entonces,
parte de la construcción de la problemática, o parte de la discusión, esta discusión está construida en el marco del litigio, del proceso, ¿sí?, por los actores judiciales, cuando un observador, una observadora externa puede ver que esa teoría es forzada de un lado y de otro de la contienda para llevar agua a su molino. ¿Qué encontramos aquí? Los casos emblemáticos de testigos únicos eran casos donde teníamos pruebas que venía a corroborar o que tenía informaciones convergentes sobre los hechos de violencia de género. Por eso a mí lo que me parece importante cuando hablamos de estas discusiones es tener una reflexión que nos ponga en contexto, típica herramienta feminista, y que nos permita entonces situar la discusión. Para esto, y en especial concentrándonos en los casos de abuso sexual, es interesante ver cuál es el marco cultural, conceptual, y la cultura conceptual que se ha construido en torno, por ejemplo, a las agresiones sexuales. Entonces estas ideas de las violaciones la cometen un extraño, o la idea de el antecedente o el comportamiento previo de la víctima es importante, el tiempo en el cual se realiza la denuncia es algo a tener en cuenta, y la presencia o no de violencia física como algunos de los factores a donde se manifiestan donde aparecen estos estereotipos, terminan concentrando todas las discusiones, y todos esos elementos de la prueba indirecta vienen a reforzar o a cuestionar la cultura de la violación, ¿no? Y es ahí a donde se termina por dar el debate. Si nosotros revisamos lo que ha venido diciendo la Corte Interamericana sobre esta temática, y en particular sobre esta cultura de la violación, podemos encontrar que sobre estos 4 mitos, ¿sí?, tenemos jurisprudencia que lo desarma, tenemos jurisprudencia que muestra diferentes casos en donde el tiempo de la denuncia no puede ser considerado relevante, donde tenemos información que la idea de que la violencia sexual se realiza entre desconocidos ha obviado líneas de investigación que tienen que ver con al interior de la familia. Tenemos jurisprudencia de sobra sobre el comportamiento de la víctima, no determina la existencia de la violación, y también tenemos mucha jurisprudencia sobre lo innecesario de constatar la violencia física para tener por probado un delito o una agresión sexual. Quizás para detallar y concentrándonos en cada uno de estos, o en estos casos específicos, en los casos de violencia sexual, también rescatar que en el continente latinoamericano, las Cortes Supremas, a diferencia quizás de lo que planteaba Mercedes, en concreto, en los casos de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, y generosamente podríamos incluir el caso del pastor en Chile, cuyo nombre en este momento no lo recuerdo, son decisiones donde las cortes se hacen justamente, toman esta idea de desarmar los estereotipos y de ver cómo los testimonios de las víctimas no están en soledad. Y lo que hacen es justamente mostrar cómo los actores del proceso habían borrado, habían quitado del análisis a estas pruebas que las podemos llamar información convergente o criterios de corroboración. Me parece interesante esto porque, más allá de la regla que podamos construir, lo que a mí me parece relevante es ver en la praxis qué es lo que sucede en la jurisprudencia. Y por eso, en este punto hay algo de mi discusión que planteo o que me interesa
o que me ha interesado sostener con los doctrinarios cuando discuten en abstracto los casos sin una reflexión centrada en la práctica. ¿Cuáles son para estos doctrinarios los casos que reavivan o que nos llevan a hablar de una casa de brujas? ¿Sí? Es decir, ¿hay condenas? ¿Podemos hablar de condenas específicas, condenas concretas, centradas únicamente en el testimonio de la víctima? Mi análisis de la jurisprudencia de la casación, de la jurisprudencia de los tribunales en Argentina, no me ha permitido reconocer este tipo de evaluaciones. Y creo que es justamente por qué categoría o cómo denominamos entonces a esa prueba indirecta, cuál es la validez que le damos o a esta información convergente. Ya han hablado también quienes me precedieron sobre cómo valoramos el testimonio de la víctima, la importancia de la persistencia en el tiempo, de la coherencia y la credibilidad. No quisiera quizás abundar en esta línea de reflexión, sino también hacer un llamamiento a la praxis, que es un poco la invitación que ha hecho la fiscal, que tiene que ver con cómo escuchamos a esas víctimas y cómo nos comunicamos con esas víctimas. También Mercedes habló de las cámaras y de la producción de la prueba anticipada, y hay algo de abogados y abogadas que no reflexionamos en cómo se hace esa comunicación. ¿Quién le toma la declaración a la víctima? ¿Cómo se la toma? ¿Y qué le pregunta y repregunta? ¿No? Que son, en algún sentido, cuestiones que escapan al debate epistemológico, pero que contribuyen a ver cómo esa prueba puede tener una recepción o que esa prueba tenga una calidad importante y adecuada en el marco del proceso. En este punto quizás, y ya para cerrar, simplemente decir que en general yo creo que es errado pensar que los feminismos jurídicos abogan por la construcción de un estándar probatorio diferenciado. Creo que esto tiene que ver con cómo se construye un relato sobre el discurso jurídico y sobre los feminismos jurídicos en particular, y tener en cuenta que en general, en todos los procesos, y esto no lo digo yo, lo dice Ferraioli, nos encontramos ante la dificultad de no tener prueba directa, ¿no? Entonces, hacer de los casos de violencia de género, construir en torno a los casos de violencia de género la idea de una excepcionalidad, creo que nos lleva por el camino de avivar la idea de flexibilización de estándares, cuando en realidad de lo que se trata, y es lo que han dicho todos acá, es de realizar investigaciones libres de estereotipos, de realizar investigaciones sin discriminación, lo que lleva a pensar en cómo incluimos la prueba, en la calidad que tiene esa prueba, y en cómo analizamos entonces su producción y su impacto en una decisión de condena o absolución. En este punto, para cerrar, quizás hacer hincapié en que muchas de las discusiones sobre cuestiones probatorias, y en esto coincido con la fiscal, tienen que ver con cómo se emprenden esas investigaciones, en cómo se busca el plexo probatorio, en cuáles son las medidas que se realizan y en cómo, en todo caso, orientamos una búsqueda de información que tiene que ver con un conocimiento del fenómeno de la violencia, pero no para aislarlo y para construir entonces discusiones que encapsulen la problemática y que de alguna manera impidan, ¿no? Que haya discusiones más integradas como las que propone
este seminario. Así que, bueno, no sé si estoy en el tiempo, si fui muy breve, les agradezco muchísimo y bueno, quedo atenta para seguir el diálogo. Muchas gracias por la exposición, que complementa muy bien las otras dos exposiciones. Ahora tenemos un espacio para preguntas y discusiones. Les propongo hacer lo siguiente. Yo voy a leer algunas preguntas que llegaron acá por el chat del público. Generalmente están dirigidas a todos los expositores. Después le voy a dar la palabra a la profesora Carbonell, que me parece que también ha tenido algunos comentarios, y a partir de ahí propongo que las expositoras y el expositor discutan libremente a partir de estas preguntas y tomen posición a partir de estas preguntas. La primera pregunta en el chat es respecto a un caso específico, el caso en que la víctima haya fallecido. ¿Ya? Está dirigida a todos los expositores. En el caso que la presunta víctima haya fallecido sin siquiera haber alcanzado a declarar formalmente. ¿Ya? Entonces, y además, si ese fallecimiento fue como reacción a la eventual comisión de un delito, es decir, un suicidio. ¿Cómo es su opinión? ¿Varía su opinión en esa situación en el sentido de que no es suficiente la declaración de la presunta víctima? Eso es el primer caso, ¿cierto? ¿En qué medida sus opiniones varían o no varían en ese caso específico? ¿Ya? Otro caso es respecto a una norma, otra pregunta es respecto a una norma estadounidense, el artículo, o la Rule 412 de la Federal Rules of Evidence, del sistema federal estadounidense. ¿Ya? A ellos se los transcribí en el chat, pero básicamente lo que hace esta norma es, por regla general, prohíbe el uso de evidencia para probar el comportamiento sexual inapropiado de la víctima, ¿ya? O ciertas predisposiciones sexuales de la víctima, salvo, y ahí enumera algunas excepciones, ¿ya? ¿Cuál es la opinión respecto a bueno, lo que pregunta directamente quien planteó la pregunta es: ¿qué opinan de esto, considerando que sistemas como el chileno es adversarial y que a veces se niega esta posibilidad por argumentos como la perspectiva de género? ¿Ya? Esa es la segunda pregunta, y pueden ahí revisar la norma que la transcribí en el chat. Una tercera pregunta va dirigida al profesor Vera, pero yo creo que las expositoras también pueden tomar postura al respecto, que es muy, muy simple. ¿Cómo sería posible una condena solo con la declaración de la víctima sin que ello afecte la presunción de inocencia? ¿Ya? Que básicamente, al fin y al cabo, yo creo que esta pregunta pide una respuesta corta y precisa respecto a cuál es el aspecto que garantiza la compatibilidad entre la condena con la sola declaración de la víctima y el principio de presunción de inocencia, y me imagino que la profesora Fernández también puede decir cosas al respecto. Ahora están llegando más preguntas, pero yo voy a dejarlos con esa pregunta por ahora. No sé, profesora Carbonell, no sé si usted quiere ilustrar también sobre las preguntas que planteó, o quiere dejarlas planteadas por escrito nomás. Ya, perfecto. Ya, entonces se agregan las preguntas de la profesora Carbonell, pero por ahora voy a dejar a las expositoras y al profesor Vera con las tres preguntas que acabo de relatar. Adelante. Tal vez empezando por la profesora Fernández, en el orden de las exposiciones. Muy bien, muchas gracias, Tomás. A ver, creo recordar las preguntas. La primera de ellas era la relativa al qué ocurre cuando la víctima ha fallecido. No entiendo tanto como consecuencia de un suicidio a causa de los hechos, sino más bien como consecuencia del delito mismo. Es decir, que haya podido cometerse un homicidio, un asesinato, ¿no? En ese caso no tenemos declaración. Yo creo que se refiere más bien al caso en que, por el malestar del supuesto abuso, que es parte, digamos, del relato, es que como consecuencia, como el malestar psicológico del supuesto abuso,
se suicidó la Bueno, víctima. en cualquier caso entiendo que la problemática es la misma, no tenemos la declaración de la víctima. Entonces, bueno, entiendo que en todos esos casos lo que tenemos que disponer es al menos de una prueba indiciaria. Tenemos a veces miedo a hablar de la prueba indiciaria, pero es que en realidad cuando no hay pruebas directas del hecho, y en este caso la única sería la declaración de la propia víctima, pues tenemos que acudir a la prueba indiciaria. No necesariamente va a tener un menor peso o una menor fiabilidad, al contrario, contar con distintos elementos probatorios que se corroboran unos a otros y que se complementan, nos pueden dar un cuadro probatorio mucho más fiable que lo que es única y exclusivamente una declaración, que bueno, también hablamos de la declaración de la víctima en muchas ocasiones como si fuera una entidad que podemos claramente identificar y con unos contornos y un contenido muy determinado, ¿no? Y muy concreto, como si fuera, bueno, ¿nos creemos a la víctima o no nos la creemos? Aquí en España la fórmula que utilizaba Julieta se ha traducido en hermana, yo sí te creo, ¿no? Bueno, hermana, yo sí te creo, no es que no te crea, es que necesito que tu declaración venga avalada por otros datos. Es decir, no estoy poniendo en duda tu credibilidad, no estoy diciendo que estés mintiendo, estoy diciendo que en un proceso judicial, en este contexto de verificación, necesitamos otros datos. Y en el fondo, tanto si tenemos una prueba directa del hecho, como es la declaración de la víctima, como si lo que tenemos son elementos circunstanciales y, por tanto, una prueba, lo que tradicionalmente entendemos por prueba indirecta, el modo de razonar judicial es el mismo. La única diferencia consiste en que la declaración de la víctima va a ser el elemento central y alrededor de ella van a girar todos los elementos periféricos. Decía Juan Sebastián que prefería hablar de informaciones convergentes. Bueno, creo que de esa manera me ha parecido, con lo que para mí ha sido un poco un juego de palabras, sorteaba los problemas de considerar que el elemento corroborador en el fondo sea un elemento externo o simplemente dotara de coherencia interna al relato, cuando introducía como elemento, como información convergente, por ejemplo, el propio contexto en el que se produce el hecho delictivo, ¿no? Bien, pues contar con elementos que provienen de distintos medios y que no necesariamente vienen directamente de la declaración de la víctima puede constituir un conjunto probatorio incluso más sólido y que nos pueda plantear menos problemas todavía que el de la sola y desnuda declaración de la víctima. No sé si prefiere el moderador que haga una respuesta genérica a las preguntas o paso la palabra a otro ponente. ¿Tomás? Sí, respecto a esa misma pregunta, tal vez es pertinente que el profesor Vera también tome postura. Así que le paso la palabra al profesor. Gracias. Bueno, de lo que todo ha sido bastante amplio, ¿no? Todas estas cuestiones son bastante complejas. Yo insisto en mi tesis, aunque soy un poco porfeado, ¿no? Claro, yo hablo de informaciones convergentes no como fraude de etiqueta, sino que precisamente para desmarcarnos de los efectos negativos de la regla de la corroboración, como a veces se ha entendido, ¿no? Cuando se aplica esa regla, muchas veces yo creo que se cuelan por ahí sesgos y estereotipos. Cuando yo creo que una declaración, evidentemente, y así aprovecho también de responder otra pregunta que está en el chat, evidentemente condenar por una sola declaración, ¿no? Y tomando en consideración que tenemos que satisfacer el estándar de la duda razonable, uno tendería a sentir a priori un cierto rechazo, ¿no? Pero yo creo que no son cuestiones incompatibles si nosotros en cierto punto escudriñamos, ¿no? Y tenemos los elementos. Falta trabajo, pero tenemos los elementos para poder dar un valor epistémico adecuado a estas declaraciones, ¿no? Las declaraciones son ricas, ¿no? En sí mismas del punto de vista del contenido. Por cierto que siempre va a existir la posibilidad de error y eso tenemos que minimizarlo, pero no por ello, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es complejo cuando se habla de una corroboración como una forma, a mí me da la sensación muchas veces de, perdonando la expresión poco académica, tirar balones fuera, ¿no? Porque es bastante complejo argumentar cuando tenemos solo un testimonio, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un testimonio y una pericia de credibilidad, que vemos que la pericia de credibilidad a lo mejor no está tan bien ejecutada. Ahora, según de acuerdo a la pregunta que hizo Osvaldo Pizarro, el defensor regional,
Yo diría que, bueno, en Chile la cuestión es bastante compleja, si la entendí bien, ¿no? En relación con la vida sexual de la mujer, la prueba de la vida sexual de la mujer. Yo creo que, claro, en esos casos no es posible utilizarlo en un procedimiento por el riesgo que implica, ¿no? De la utilización de sesgos y estereotipos en relación con su credibilidad. Yo diría que en principio no es posible, para mí eso no es incompatible con la averiguación de la verdad, porque el ámbito probatorio tiene, digamos, también que cautelar otros intereses, pero sí yo me muestro abierto a reconocer que existan hipótesis excepcionales, ¿ya? Hipótesis excepcionales donde la vida sexual de la mujer puede ser importante no en cuanto a vida sexual, sino que en cuanto pueda servir para acreditar una hipótesis alternativa. Pero frente al cuidado que hay que tener respecto de eso, quizás yo me inclino por la posibilidad negativa, ¿no? De derechamente que no tenga importancia, porque la verdad es que es muy difícil deslindar, ¿no? Y en cierto punto, en el caso de la Návila Rifo, aquí en Chile pudimos ver eso, ¿no? Que muchas veces estas referencias, que además estuvo todo permeado por la cuestión de la transmisión del caso por televisión, pero muchas veces estos datos de la vida sexual para fundar una hipótesis alternativa, muchas veces cuesta deslindarlo de datos para tumbar la credibilidad de la víctima, ¿no? Y frente a esa tesitura, evidentemente yo creo que el derecho debiese abogar por la credibilidad de la víctima en estos casos, ¿ya? Eso. Yo no sé si puedo intervenir un segundo en Sí, relación con esta segunda pregunta que formulaba uno de los asistentes sobre ese comportamiento sexual previo. Yo no soy partidaria de reglas excluyentes, es decir, que reglas que prohíban la práctica de pruebas a priori, ¿no? Creo en un principio general de admisibilidad propio de un sistema probatorio abierto a obtener la máxima información y la más fiable y relevante, pero sometería cualquier actividad probatoria que se vaya o se pretende incorporar al procedimiento, al menos en este caso, en este tipo de reglas, a dos cuestiones. La primera es ¿qué se entiende por conducta sexual inadecuada? Creo que en esos términos sería inaceptable cualquier limitación. Es decir, lo que es que la propia pregunta en sí ya resulta absolutamente inaceptable. Dejémoslo conducta sexual previa. Si no valoramos moralmente esa conducta, diríamos que se puede aceptar una excepción a esa regla de no admisibilidad de pruebas relativas a la conducta sexual. Primero, la podemos aceptar en la medida en que nos aporte información relevante, nos puede aportar información relevante, puede traer, como decía Juan Sebastián, fundamentación o justificación de hipótesis alternativas que incluso puedan beneficiar al acusado o tener un resultado neutro, ¿no? Pero que pudieran beneficiar al acusado. Yo creo que excluirlo a priori sin poder determinar qué incidencia puede tener sobre el derecho de defensa, alegando esa perspectiva de género, no me parece razonable. Es decir, cualquier regla que pretendamos incorporar al razonamiento probatorio tiene que pasar necesariamente los filtros generales del razonamiento probatorio, porque la valoración de la prueba en este ámbito es una manifestación concreta de la valoración racional. Y esas reglas epistémicas nos pueden ayudar a completar, a entender, a contextualizar, pero no a privar de elementos de prueba que puedan ser relevantes, como el ejemplo que les ponía antes acerca de las preguntas a la víctima acerca de qué bebidas podía haber ingerido antes del hecho delictivo. Profesor, y al fin y al cabo esta norma estadounidense tiene esa salida general, como muchas veces en normas anglosajonas, que dice que justamente cuando su exclusión viola los derechos fundamentales del imputado, se debe aceptar. De manera que efectivamente parece que una norma estas rigideces, digamos, respecto a este tipo de evidencia no son muy sostenibles desde el punto de vista de la prueba racional. Ahora le quería también dar la palabra a la profesora Di Corleto respecto a las preguntas que también se le dan, respecto a estas preguntas, estas discusiones generales que acabamos de hacer, y respecto a algunas preguntas también específicas que se le han formulado en el chat, especialmente de la profesora Carbonell, que se pregunta si acaso este no es un problema general del testimonio único.
Perdón, estaba deteniéndome en la pregunta de Flavia para leerla con más detenimiento. Entonces dice, bueno, quizás entonces lo problemático sea la categoría testimonio único, que es una hipótesis teórica, pero que en la práctica siempre concurre prueba adicional. Y si no lo hay, habría también deber de investigar con mayor celo. Me parece interesante centrarse en las prácticas de investigación. Sí, la verdad es que yo en esto lo que siento a veces, y es, voy a ser como muy sincera en este debate académico, de lo que me cuesta en estas conversaciones tiene que ver justamente con que mucho de la discusión teórica lo veo desvanecido en la práctica, ¿no? Entonces, hacemos grandes elucubraciones y después los fallos o las decisiones judiciales lo que nos dan es una riqueza fáctica que es muy difícil encontrar un caso que podamos decir de testigo único, ¿no? Digamos, los supuestos fácticos, en especial en los casos de agresiones sexuales, siempre hay detalles que vienen a completar el cuadro fáctico que presenta la víctima. Y cuando nos ponemos las anteojeras y no los vemos, es porque no estamos teniendo un análisis adecuado, ¿no? Y no estamos realizando una investigación adecuada. Yo creo que en ese punto, digamos, y quizás tiene que ver también con el tiempo en que llevo pensando esta cuestión, es cuando digo, bueno, esto es lo que dice Imais, ¿no? Imay Ortiz, es, bueno, tenemos que investigar adecuadamente, esta es la clave de la cuestión, y lo que no se está haciendo, y los operadores judiciales lo que no están haciendo es investigar de manera adecuada. Pero bueno, en esta discusión, a mí en parte me parece desde alguna medida que los feminismos jurídicos deberíamos tensionarla un poco más. Para mí esto es evidente, que hay investigaciones que no se realizan con una mirada amplia y de búsqueda de muchos elementos que son desconocidos, pero porque la historia nos trae esos sesgos de minimización, de falta de orientaciones sobre cómo investigar. Y por eso es que han proliferado tanto los protocolos de investigación de femicidio, es decir, la necesidad de mostrarle al fiscal y de guiar, bueno, cuáles son los puntos que debe chequear antes de hacerlo, con todas las críticas que pueden incluso tener estos dispositivos al interior de la justicia. Y después, para quizás pensar un poco más la cuestión de la admisibilidad de la prueba, en general siempre he sido bastante reacia a la construcción de estándares diferenciados, a la construcción de medidas, digamos, de respuestas penales sexualizadas y demás, y he pregonado más, en el ámbito argentino, la necesidad de una mayor reflexión jurídica, un mayor análisis, y en parte lo que me ha demostrado la evolución legislativa es que a veces una norma atracciona mucho más que lo que podamos discutir en estos espacios, porque en términos generales yo coincido con la necesidad de que no deberíamos tener una norma que prohíba indagar sobre la conducta sexual, porque deberíamos simplemente, con un principio constitucional que nos garantice la intimidad de la víctima, tener funcionarios judiciales lo suficientemente preparados para que objeten la inclusión de esa prueba o para que directamente no la busquen. Pero creo que ahí, al menos en el ámbito latinoamericano, una ayuda legislativa que marque los modos de indagación y los modos en los que se debe trabajar digamos, en el contraexamen de una víctima serían positivos, ¿no? Pero bueno, digamos, comparto la idea general de Mercedes,
pensando en el contexto latinoamericano, a veces me parece que una pequeña norma nos ahorra mucho debate académico y muchas mujeres que pasan por situaciones revictimizantes y operadores judiciales que siguen trabajando con todos esos prejuicios que hacen que hablemos de cómo estaba vestida la víctima, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, profesora. Ya que estamos en la hora, propongo ir cerrando este seminario. Nuevamente le agradezco mucho a los copatrocinadores de esta actividad y también a las expositoras, al profesor Vera por organizar toda esta actividad, a la profesora Flavia Carbonell también por su participación y obviamente también al público por también enriquecer el debate con sus preguntas. Y entonces ponemos fin a este seminario y que tengan una muy buena tarde.